Bienvenidos a la quinta y última parte de este tutorial orientativo sobre creación de niveles online y sus posibilidades en entidad 3D. Finalizaremos viendo cómo crear introducciones, sonidos, animaciones para los actores y jugadores y finalmente el cambio de nivel. Si prestan atención con facilidad entenderán cómo se consigue una introducción al principio del nivel, dentro del juego, justo cuando el jugador aparece en la base del equipo seleccionado. Esto puede ser útil para poner un texto o una secuencia de imágenes, y de esta forma dar objetivos específicos a los jugadores. Por ejemplo, un equipo puede ser de fuerzas especiales mientras que otros sean mercenarios pese a tener idénticas misiones y objetivos. Esto ayuda a que el jugador entienda que al igual que los personajes, importa el equipo. En mi caso pondré una simple animación en pantalla, que será automática a través de un archivo PRC. Usaré números en una cuenta atrás ya que los tengo hechos para el contador, a fin de poder explicarme rápido. El sistema es simple y similar al de alfombrillas que ya hemos visto antes. Si bien en este caso lo que hago es crear un cajón invisible alrededor del jugador, incluyendo su caída, pues lo he diseñado para que cada vez que mueran, no tengan que volver a ver la intro, con el propósito de que una vez que el jugador ve la secuencia, no se vuelva a repetir. Aunque solo basta con animar el modelo convenientemente para que no se repitiese. Es mi objetivo preservar un par de zonas donde los jugadores no puedan atacarse, especialmente al inicio de cada vida usada, para que puedan hablar si no encuentran posiciones seguras, o si han sido eliminados. Para esto lo que hago es que sitúo la base y la bandera de los equipos por encima de la sala en cuestión, lo que hará que al aparecer en el nivel, caigan dentro de un cajón invisible que llevará unida la textura animada de la introducción y se retirará automáticamente cuando haya terminado. Cuando esto suceda, activará una segunda alfombra que cerrará indefinidamente el lugar por el que han caído, dejando así la bandera y base es un piso por encima, al que los jugadores regresarán si pierden una vida. Bien, veamos la secuencia completa y los resultados. Antes de nada quiero aclararles que este apartado entraña una cierta dificultad, pues hay que sincronizar las imágenes del PRS así como los movimientos del cajón para que no se atasque, por lo que intenten no estrecharlo demasiado, ni apurar en exceso los tiempos del PRS. Puedo asegurarles que con el nivel ya terminado, es probable que tengan que reajustar esta parte del juego. Si el cajón se atasca, tendrán que ampliarlo o bien pedir al jugador que salte o se mueva para continuar en la misma secuencia PRC. Ahora bien, como ya mencionamos en el pasado sobre los huecos, altura y anchura definida de cada personaje, podemos usar el mismo sistema para que cuando el personaje o tipo de personaje pase por un pasillo específico, repetir el mismo proceso con otra secuencia dentro de su correspondiente zona o acceso que ya habremos definido en nuestro nivel. En mi caso, he creado un pequeño foso, en el cual pongo ventajas específicas, como algún arma o armadura. Al igual que con los disparos de los enemigos simulados, podríamos poner una plataforma y un bloque de lava incluso. Que bien animado puede hacer que específicamente un personaje comience con menos energía y no necesariamente un equipo. Aunque también sería aplicable si quieren crear un tipo de equipo de supervivientes. Pueden usar cualquier método de los anteriormente citados. Todos son válidos. Basta que diseñen y animen adecuadamente los modelos para transportar al jugador, por lo que igual pueden mostrar un simple mensaje, como una secuencia animada, como una composición con actores. Todo ha sido explicado previamente. De ustedes depende cuál y cómo usarlo. Esto es muy importante a según vayan a crear su juego, si van a hacer un único tipo de personajes o varios, así como si quieren mostrar algo concreto en un personaje definido y configurado o bien a todos los de ese tipo. En todos los casos, recuerden estrechar el acceso, para poder centrar bien las escenas que de una forma u otra vayan a mostrar.
Recordando que dependiendo cómo lo hayan hecho un personaje podrá acceder a un tipo de ventajas u otras a lo largo del recorrido por su nivel online. Como pueden ver, he preservado la parte de inicio, para que si los jugadores empiezan desarmados, una vez que estén armados, no puedan volver a la zona de inicio de partida, preservándola así y permitiendo que sea sencillo que nuevos jugadores puedan hablar y no ser atacados nada más llegar. No obstante, como ya he explicado, situé la bandera y la base de los jugadores por encima de donde muestro la introducción, para que al perder una vida, regresen a la base para iniciar la siguiente. Pero no entren en la zona segura. Observen lo que sucede al perder una vida. Como sabrán, al perder una vida aún se conservan las armas y la munición. Por eso una pared separando las bases, para que no se disparen, pero puedan verse. Aquí ya basta con darles un acceso otro de nuevo al nivel de juego desde este punto que sea más o menos seguro. Esto es útil, porque todo el mundo suele tener algo que decir al ser abatido. Antes de nada permítanme darles un consejo sobre la música de fondo. Busquen una música que encaje y que no sea estruendosa, ni con un ritmo demasiado rápido. Asimismo que esté baja de volumen, cosa que podremos configurar dentro del mapa. El motivo es el siguiente. Esta es la entidad Electric Bolt, que siempre debe llevar una segunda entidad asociada llamada Electric Bolt Terminus. Siguiendo el manual podrán configurarla para generar sonidos de posición, con el archivo de audio que elijan, teniendo presente que cuanto más se acerquen a esta entidad, más fuerte se oirá el sonido que hayan puesto y configurado, para repeticiones, etc. Por esto viene la razón de que la música de fondo general esté baja de volumen y no sea estruendosa, para que así, estos sonidos se superpongan. Por lo que estos sonidos sí deben sonar más alto que la música de fondo, ya que solo se escucharán cuando estén dentro de su radio de acción, sustituyendo a la música de fondo que tengan, hasta que vuelvan a alejarse. Esto puede ser una nueva música o un sonido determinado. Por ejemplo, sonido de fuego, agua o un motor. Sonidos continuos o bien melodías específicas porque el jugador entre en una zona de distinto ambiente o importancia. Estos se repetirán continuamente según el archivo de sonido y como hayamos configurado la entidad. Empezaremos por los item object. Son las animaciones más sencillas, pues no tienen ninguna. No necesitan esqueleto ni animación. Simplemente son los personajes y objetos que desaparecen al tocarlos. La entidad se basa en la posición que tenga el modelo por defecto al abrirlo en Mixape. Después tenemos a los Specific Actor. Estos solo requieren de una única animación, por lo que si necesitan esqueleto, esta animación puede llamarse como quieran. Pero es importante que el primer keyframe y el último tengan la misma posición. Les ilustraré con un ejemplo. Presten atención. Esta secuencia no tiene el mismo keyframe al principio y al final. No hay un bucle. Por lo tanto, el personaje si moviese un brazo o corriese a una posición, repentinamente volvería al principio. Por lo que si tenemos 30 frames, tenemos que hacer que el primero y el último sean iguales, poniendo en el 15 la posición que queremos. Así, del 1 al 15 iría corriendo, y del 15 al 30 regresaría al principio, creando un buen loop, como en este otro ejemplo. Ahora vamos con los personajes jugadores. Como ya sabrán y pueden leer en el manual, hay un número de animaciones que son obligatorias. De estas, solo se muestran algunas, como las de morir, a las que no le doy mucha importancia. Pero veamos cuáles sí tienen importancia. Animación idle. Es la que tiene el personaje cuando no hacemos nada. Esta animación es pasiva. Se reproduce sola. Ni que explicar tiene que según definamos la cámara o espejos. Puede convenirnos más deformarla un poco, para que cumplas diferentes funciones. Recordando que podemos hacer aparecer 4 diferentes armas o actores complementarios para unirle a los jugadores.
y que estos deben estar más o menos sincronizados con todas estas animaciones. Podrán definir su posición y orientación en sus respectivas entidades. Run. Animación activa. Es la que se reproduce cuando nos movemos. Es por acción. Depende de si el jugador toca las flechas de movimiento o no. Si queremos que en lugar de correr, ande, basta con modificar esta animación y la velocidad del personaje. SOT. Animación activa. Es la que se reproduce cuando pulsamos disparo. Es por acción. Depende de si el jugador toca el botón de disparo o no. Esta debemos pensarla un poco antes de crearla, pues también la reproducirá al no tener armas y pulsar el disparo, así como sin importar qué arma esté usando. Es importante recordar que esta animación de disparo no se reproducirá si el jugador está corriendo, saltando o escalando. Jumpland. Salto. Animación activa. Se produce cuando el jugador pulsa la tecla o botón de salto. Se puede disparar y avanzar en las diferentes direcciones al saltar. Hay que recordar poner la animación Jumpland tanto en el actor como en la entidad dentro del mapa o no la reproducirá. Escalar. Animación reactiva. Se produce cuando el jugador colisiona con un bloque marcado como ladder. Se puede disparar y avanzar en las diferentes direcciones. Hay que recordar poner la animación escalar tanto en el actor como en la entidad dentro del mapa o no la reproducirá. Esta es muy interesante, pues por ejemplo podríamos poner agua marcado como ladder y en lugar de crear una animación del personaje escalando, hacerlo nadando, o como queramos hacerlo. Es cuestión de darse cuenta de que estas animaciones son las más usadas, por lo tanto las de mayor importancia. Hablando de importancia, antes de ponerse a crear a lo loco, ahora que sabemos cómo podemos hacer las cosas, observen este diagrama. Una vez que tenemos una idea para un guión, debemos establecer nuestras prioridades a la hora de crear el juego, tomar decisiones. Aparte de las evidentes, como qué cámara usar ya que cada una tiene un comportamiento diferente. Sin ir más lejos, esta cámara en tercera persona esquiva los bloques sólidos, pero no los empty aunque sean visibles, lo cual es útil en determinadas ocasiones. La cámara plataformas no esquiva ninguno de ningún tipo, lo que entraña que tendríamos que poner bloques para que las paredes y objetos que pongamos no nos impidan la visión si no queremos mostrar nada en particular, o el aspecto de personajes y su configuración, etc. En este ejemplo, las partes marcadas en verde serían las más importantes. Bien, esto es lo primero que debemos crear. Asimismo decidir si el personaje va a regresar o no al punto de inicio o si vamos a hacer que al llegar al final, se acabe el juego, como ya he explicado en videos anteriores. Y terminaríamos por crear en nuestro escenario Rosa, pues es lo más simple y rápido. Llevando este orden lo más normal es que su juego, aunque no quede tan largo como tenían previsto, al menos sí puedan expresar su historia de principio a fin a nivel básico, que en un futuro podrían perfeccionar. Bien, ya solo me queda una entidad que he reservado para el final, porque la considero de modo avanzado. Pero antes, corregiré dos erratas que he tenido. La primera es con las entidades Door y Moving Plat, que puntualizó. Al estar configuradas para mover por impacto, se moverán tanto por impacto como por contacto, mientras que si no activamos mover por impacto, solo lo harán por contacto. De igual modo, les recuerdo que si cierran el paso a otros jugadores, lo ideal es darles un segundo camino para avanzar, aunque eso les cueste cierta energía. O directamente que se vuelva a abrir el paso tras un cierto tiempo. No obstante, si quieren dejarlos atrás, eso es cosa suya. Pero no olvide que como jugador creador del juego, tendrá bastante más ventaja. Piense en sencillez. Una persona que juegue a su juego por primera vez, no tiene su capacidad. Esta entidad transportará instantáneamente a todos los jugadores a otro mapa online, pero a todos en la misma posición de at match start. Conservará algunas habilidades como armadura y vidas y perderá otras como armas o el color de su equipo. Esta entidad es avanzada. Deben probarla por sí mismos.
Esto ha sido todo. Buena suerte.